hoy han pasado cosas en la Comisión de Constitución. Se ha aprobado un dictamen que regula la cuestión de confianza. ¿Por qué? Parece ser que el Congreso se cura en salud luego de las afirmaciones del premier Guido Bellido. No bien recibió la investidura, el voto de confianza, quiero decir, en el Parlamento, y él no descartó la posibilidad de plantear cuestiones de confianza ante el Congreso en la eventualidad de que haya intentos de censura a los ministros de Estado. Nos atienden los constitucionalistas Luciano López y Omar Cairo. ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, Jaime. Gusto. A ver, en concreto, esta pregunta es para ambos. Con este dictamen, ¿sobre qué reformas o leyes podría el gobierno plantear cuestiones de confianza, más aún en el contexto en el que Bellido dijo lo que dijo y el ministro Aníbal Torres sostiene que esta es una nueva versión de la interpretación auténtica en los años 90? Doctor Cairo. Sí, Jaime. En primer lugar, quiero precisar algo que tiene que ver con lo que ha pasado. Todo el que tenga un conocimiento mínimo, casi diría escolar, de derecho constitucional, sabe que en los países en los cuales hay un tribunal constitucional, este es el máximo intérprete de la Constitución. Lo que interpreta obliga a los demás órganos. Este proyecto aprobado lo que hace es contradecir la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque tiene dos elementos. El primero, el que mencionaste, prohíbe la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales y sobre materias que son de competencia exclusiva del Congreso, por ejemplo, proyecto de ley, porque el proyecto de las leyes son de competencia exclusiva del Congreso. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Ha dicho que la cuestión de confianza ha sido regulada en la Constitución de manera amplia y que colocarle límites excluyendo las leyes lo que hace es alterar la separación de poderes. Y mira tú que la presidencia de la comisión ha dicho que esto se hace para restablecer el equilibrio, y el tribunal ha dicho que limitar, prohibir que las leyes sean materia de cuestión de confianza es alterar el equilibrio de poderes. En segundo lugar, este proyecto dice que la cuestión de confianza solamente se considerará denegada cuando es de manera expresa. Nunca más la cuestión de confianza denegada tácitamente. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? En la sentencia 6/2019, cuestión competencial TC, dice que si bien es cierto que la votación es el mecanismo normal para denegar, se pueden plantear excepciones a la regla según la cual esta debe ser expresa, porque hay casos en los cuales es posible que una votación inclusive favorable, como en este caso el de 2019, disfrace una intención de no brindar la cuestión de confianza. O sea, cuando alguien pide algo y el Congreso se lo niega, hace cuestión de confianza, el Congreso dice no. Y entonces a las 5 de la tarde dice, pero te apruebo la confianza, no te doy lo que pediste bajo cuestión de confianza, pero te apruebo la confianza. O sea, el absurdo llevado al máximo. El tribunal le puso freno. Y este proyecto dice que renazca el absurdo. A ver, doctor López, aquí hay una aparente colisión entre lo que dijo el tribunal y lo que este dictamen del Congreso está planteando. ¿Cuál es el que vale? Yo creo que, mira, ¿qué te parece, Jaime, si mejor vemos rápidamente qué cosa es lo que dijo el tribunal? A ver, fundamento 199, lo tengo acá a la mano, dice: aunque se haya abierto la posibilidad de presentar proyectos de ley para la reforma de la Constitución, ello solamente será válido, ojo, subrayo, ello solamente será válido en la medida que se trate de aspectos vinculados con alguna función o competencia, sea exclusiva o compartida del Poder Ejecutivo. No sería constitucionalmente válido que un pedido de confianza pueda ser presentado para que el Poder Ejecutivo se arrogue competencias que de manera específica correspondan a otras entidades. Entonces, como ves, muy sencillo, en realidad el tribunal, pues, para evitar las interpretaciones, ¿qué cosa dijo? Lo que está diciendo es que en líneas generales no se puede plantear una cuestión de confianza contra reforma constitucional, salvo que se trate de estos aspectos que puntualmente acabo de leer. Es decir, que se trate de aspectos vinculados con alguna función o competencia exclusiva o compartida del Poder Ejecutivo. Todo lo demás se va. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Vuelvo a repetir, lo estoy leyendo. Entonces, si revisamos lo que dice el proyecto de ley,
Yo tengo dos objeciones, una de forma y una de fondo. La de fondo es que acá está eliminando cualquier tipo de cuestión de confianza contra reforma constitucional y eso, ok, podría ser. Quizá el único cachito que había dejado abierto el tribunal es este pequeño que acabo de leer. Todo lo demás no era posible, al menos lo que dice el tribunal. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la forma, por una cuestión de concepto. La Constitución, cuando le permite al Congreso de la República sacar una ley de interpretación, es de interpretación de otra ley. Ya hemos tenido nosotros el famoso problema de la ley de interpretación auténtica. ¿Qué es lo que decía el ministro de Justicia hoy día? La verdad, más allá que yo en lo personal tengo serias discrepancias con este gobierno, pero debo coincidir con lo que acaba de decir el ministro de Justicia, porque por concepto, solamente el Congreso interpreta otra ley que haya dictado. Por eso es que siempre se dice, incluso en doctrina, que la ley llamada interpretación en realidad es una ley que complementa otra ley. El gran problema que se tiene es si es posible que el Congreso dicte una ley de interpretación de la Constitución. Esto, por si acaso, para algunos curiosos, el profesor destacado Marcel Rubio Correa tiene un libro que se llama Título Preliminar, en cuya página 75, para quienes quieran constatarlo, justamente dice eso. Leyes de interpretación auténtica, debemos referirnos a normas de interpretación de otras leyes, no de aquellas que pretenden ser disposición constitucional. Ahí, paramos ese ahí un es el ratito. punto, pues yo tengo discrepancias de forma y de fondo. A ver, lo que aquí está en cuestión, en la cuestión de confianza, es que, en primer lugar, la intención, el objetivo es blindarse ante la posibilidad, como lo adelantó el premier Bellido, de presentar cuestiones de confianza y evidentemente eso levanta el cuco de la disolución del Congreso, que según el ministro de Justicia hoy con Carlos Villarreal, lo que decía era que el gobierno no tiene la intención de disolver constitucionalmente el Congreso, pero vamos, si tienes la puerta abierta y existen intenciones de asambleas constituyentes y todo lo demás, evidentemente la forma en la que el Congreso ha llevado a cabo ello o esto puede tener discusiones, pero el fondo es el que acabo de resumir. Doctor Cairo, entonces, para la presentación de cuestiones de confianza, ¿qué es lo que tiene que primar? Lo que dice el tribunal. Exactamente, porque como le decía hace un instante Jaime, la interpretación suprema de la Constitución la hace el Tribunal Constitucional en todo país que tenga Tribunal Constitucional. Y el Congreso puede interpretar la Constitución como tú puedes interpretarla, como el presidente puede interpretarla para entenderla y actuar en consecuencia, pero no para obligar a los demás a interpretarla como uno la interpreta. El único que puede obligar es el tribunal, porque es el máximo intérprete. El Congreso no puede decir, saco esta ley de interpretación y todos deben interpretarla de esta manera, porque eso significa que se está atribuyendo a la función del TC. Y lo peor de todo es que está contradiciendo al TC. Lo único que podría hacer el Congreso para implantar esta regla que está menoscabando al TC es modificar la Constitución por una reforma constitucional para que la Constitución diga no caben cuestiones de confianza por reforma constitucional, ni por proyectos de ley, ni por todo lo que sea competencia exclusiva del Congreso. Y además tiene que ser expresamente votada y además, bueno, esto es el absurdo, pero podrían ponerlo, procede cuando se negó aquello que se hizo cuestión de confianza. Sería realmente esquizofrénico que lo pongan, pero tendría que ser por reforma constitucional. Claro, entonces, doctor López, ¿qué es lo que tendría que suceder con este dictamen si ya existe un marco normativo que además es de acuerdo a la Constitución, la atribución del TC, que es interpretar leyes? ¿Qué es lo que ha hecho aquí el Parlamento? ¿Se ha atribuido funciones que no le corresponden? ¿Este dictamen debe ir al archivo o qué? Lo que yo sugeriría en todo caso a los parlamentarios es que tomen el toro por las astas, que ahí tomo la dilación de lo que acaba de comentar Omar, que estaría de acuerdo. En realidad este es un tema de reforma constitucional. No deberían estarle dando muchas vueltas a este asunto porque mediante una ley no es lo más adecuado. Es cierto que existe, por ejemplo, una ley
de interpretación del artículo 115 que nadie impugnaba ante el tribunal, pero en realidad no es lo adecuado. Ahora, como lo ideal, en realidad lo constitucional, para ser más específico, es que se haga una reforma constitucional, porque este es un tema que en realidad debería pensarse, debería debatirse, debería polemizarse, pero lo que sí creo, y lo he dicho en anteriores oportunidades también, es que si se hace un movimiento de tratar de restringir la cuestión de confianza en la Constitución, tienes que darle cierto equilibrio, porque no vas a fortalecer a un poder para desequilibrar el otro. Eso sería más bien justamente la infracción del principio de equilibrio, balance de poderes. ¿A qué me refiero? Entonces también lo que habría que pensar es cómo reformas la famosa arma que pesa sobre la cabeza del presidente con la famosa vacancia por incapacidad moral. Exacto. Yo sé que mi querido amigo Omar me va a salir con el tema de la incapacidad mental y probablemente no le falte razón, pero eso es interpretable, ¿correcto? Entonces, para poder evitar esas cosas y en realidad sincerar lo que ha ocurrido en los casos prácticos, es mejor cambiar ese tema de la causal de vacancia por incapacidad moral, sincerar mejor el asunto en un juicio político que pueda tener el presidente, pero entrar a ese debate, un debate que vaya con las dos cosas, porque si no desequilibra la mesa. Yo les pido ponerle puntos suspensivos a este interesante segmento, a esta interesante discusión. Además, ambos son realmente brillantes y les estoy muy agradecido, sobre todo para entrar en materia de lo que señala el doctor López y que el doctor Cairo asiente, que es también hay que discutir o habría que discutir la modalidad de la vacancia presidencial. Omar Cairo, Luciano López, Omar Cairo. Gracias, Jaime. Señores. Un abrazo, Luciano. Gracias. Un abrazo a ambos. Buenas Nos noches. vemos. Muy bien, interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos poderes del Estado se muestran sus balas de plata. Ambos poderes del Estado están, ¿no?, tentando el abismo. Por un lado, las cuestiones de confianza, por el otro lado, la vacancia presidencial. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a propósito del anuncio del presidente de implementar en nuestro país una planta que fabrique, genere, produzca las vacunas de Sputnik V. Y luego, un reportaje de Helen Meniz sobre toda su travesía periodística en la olvidada localidad de Pucacuro, en Trompeteros, Loreto, porque nada está dicho.